Hermanos, pasa a vosotros. ¿Oyen atrás, hermanos? Alcen sus manos y oyen atrás. Hermanos, a mí también me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Como me gustaría estar en todos los lugares donde está la Iglesia de Dios, para compartir dones espirituales, dar la palabra de Dios, pero también para oírlos, porque principalmente a los jóvenes que igual que una vez yo fui joven y tuve que prepararme y empezar a hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Empezar a enseñar con muchos errores, ¿verdad? Con mucho temor, con mucho temblor, sí, pero también con mucha fe, ¿verdad? Con mucha fe, siendo mi intención aprender más y crecer y enseñar, ¿verdad? Pero otra vez, a mí me gustaría estar en todos los lugares viendo a los jóvenes que empiezan a crecer y a fortalecerse en su espíritu para que un día puedan cuidar la iglesia, ¿sí? Hermanos, hemos estudiado en esta lección última, bueno, esta es la última lección de este trimestre, en donde hemos estudiado de la creación principalmente. Y recuerdo cuando estudiamos, fue hace 8 días que estudiamos cuando Dios hizo las constelaciones, sí, pero también hizo la hierba del campo, los árboles que dan fruto, y los bendijo, sí. Pero también hizo al hombre y lo bendijo para que diera fruto. Entonces hoy la plática que traigo se titula La buena tierra, sí. Primero, al principio dice la Escritura que Dios creó los cielos y la tierra. La tierra es de Él, ¿verdad? Y después dijo que la tierra produzca hierba, ¿verdad? Que dé simiente. Y todo árbol que dé fruto. ¿Sí? Y al último dice, ahora hagamos al hombre. ¿Sí? Y lo puso a señorear sobre la obra de sus manos. Y así como los árboles y como la hierba del campo, el hombre tenía que dar fruto, porque es tierra. Entonces, otra vez, el título es La buena tierra. Y en ese principio, entonces, la hierba producía hierba buena, o la tierra producía hierba buena. Buena, muy buena, que era agradable a los ojos para comer. Y también los árboles de todo fruto delicioso, agradable para comer. Y el comportamiento del hombre también era bueno. Dios los bendijo, los unió en matrimonio y les dijo, únanse y multipliquen la tierra, ¿sí? Dando buen fruto, ¿sí? Ellos tenían que dar un buen fruto, ¿sí? Llenar la tierra, poblar la tierra, pero de buen fruto, ¿sí? De buen fruto, o de hombres santos, limpios, obedientes a Dios, que honraran a Dios, que le dieran el reconocimiento a Dios, ¿sí? Esto es dar buen fruto. ¿Cuánto tiempo duró, otra vez, como yo me he preguntado, cuánto tiempo duraría este estado en la tierra de limpieza y de santidad y de pureza? No lo sabemos, ¿verdad? También me he preguntado qué edad, cuando Adán fue creado, porque lo creó Dios ya con entendimiento, sabiendo discernir lo bueno de lo malo. ¿Qué edad tendría más o menos de este tiempo, o de que se empezó a contar la edad del hombre en la tierra? ¿Qué edad tendría Adán cuando fue creado? No pienso que lo haya creado como un niño, ¿verdad? 6 años, no, porque él le dio entendimiento para discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces lo creo como un hombre maduro, ¿verdad? Sabiendo discernir o entender entre lo bueno y lo malo. Y Dios dio mandamientos, ¿verdad? Dio mandamientos. Desde allí aparece en la ley de los 10 mandamientos cuando le dice, come de todo árbol menos de este árbol. ¿Sí?
porque el día que comas de este árbol te vas a morir. Pero el hombre codició y se murió. Y desde ese momento, hermanos, la tierra fue maldecida por causa del hombre. Y entonces la tierra empezó a producir hierba buena, pero también hierba mala. Esto es trigo y cizaña, o cardos y espinas y hierba buena. ¿Por qué? Porque Dios la maldijo. La tierra empezó a tener una degradación, un envejecimiento, ¿sí? Y los árboles empezaron a dar frutos buenos, pero también frutos malos, ¿sí? Y antes no, antes de desobedecer, no. Antes de que el hombre desobedeciera, no, todo era bueno, todo era bendición, todo era alegría, era un Edén igual que donde fue puesto los reyes. Ahí era un Edén. ¿Sí? Empezó esa degradación del hombre y empezó a producir también el hombre frutos buenos y frutos malos. ¿Sí? Hasta nuestros días. Y esto es cosas buenas, cosas malas, pensamientos buenos, pensamientos malos, ¿sí? Momentos para adorar a Dios, pero momentos para alejarse de Dios, ¿sí? Como entre dos pensamientos, ¿sí? Y entonces el hombre empezó a divagar y a producir a veces frutos buenos y frutos malos. Pero lo más sobresaliente de todo esto, que el hombre empezó a morir. Se empezó a oxidar, a envejecer, ¿sí? Y volvió al polvo de la tierra, como Dios le había dicho, ¿sí? Del polvo fuiste tomada y al polvo serás tornada. Y hasta este día, hermanos, eso se sigue cumpliendo. Entonces, cuando nosotros llegamos a entender todo esto, nos damos cuenta que existe Dios, que dice que existe ese ser que llamamos Dios, que desde el principio dio mandamientos al hombre y al campo o a la tierra y hasta ahora, ¿verdad? De acuerdo a la voluntad de Dios se sigue cumpliendo. Lamentable el hombre que vivía en un Edén. Fíjense, vivía en un Edén donde no había llanto, no había tristeza, no había enfermedades, sino todo era vida en abundancia. Ahí no se hablaba de muerte o de dolor, no, era vida en abundancia, en Dios, ¿sí? Pero como dice el Eclesiastés, ¿verdad? El hombre se buscó muchas cuentas. Dios hizo al hombre recto, pero se buscó muchas cuentas o muchos castigos por su desobediencia. Y hermanos, el Señor tuvo que venir. El Hijo de Dios se ofreció a sí mismo y le dijo al Padre: Padre, apropiame cuerpo para ir a salvar a mis hermanos, o para ir a salvar lo que se perdió. Que se perdió esa vida eterna, ¿verdad? Se perdió ese gozo, esa alegría. Y tuvo que venir el Señor a volver a sembrar en la tierra su buena semilla, para que la tierra volviera a ser buena y diera buen fruto. Entonces, hermanos, vamos a tocar una parábola en Lucas 8 para poder aprender de este sembrador que vino y empezó a sembrar buena semilla en el corazón de los hombres. Lucas 8. Solo antes mencionarles que el Señor usó parábolas, que son historias ilustrativas que revelan verdades profundas. Él tomó historias o ejemplos, ¿sí?, ilustrativas para revelar verdades profundas. Y hermanos, qué verdades, qué enseñanza, que nunca pasan de moda, siempre es actual, ¿sí? Todo lo que el Señor vino y enseñó siempre es actual, porque siempre es nuevo. Cuando nosotros leemos algo en la Escritura, siempre es nuevo para nosotros y nos trae una enseñanza para nuestro crecimiento espiritual.
Vamos a Lucas 8, hermanos, por favor. Desde el verso 1 al 8. Y dice así: y aconteció después que él caminaba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, procurador de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus haciendas. Y como se juntó una grande compañía, y los que estaban en cada ciudad vinieron a él, dijo una parábola. Uno que sembraba salió a sembrar su simiente, y sembrando una parte cayó junto al camino y fue hollada. Y las aves la comieron. Y otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Y la otra parte cayó entre las espinas, y naciendo las espinas juntamente la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y cuando fue nacida, llevó fruto a 100 por 1. Diciendo estas cosas, clamaba: el que tiene oídos para oír, oiga. En esta lectura, hermanos, podemos encontrar 4 tipos de tierra. 4 tipos de tierra. Y sus discípulos le preguntaron, sigue diciendo, ¿verdad? El 9. Diciendo, ¿qué era esta parábola? Y el Señor les dijo: a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta pues es la parábola. La simiente es la palabra de Dios. Eso es lo que vino a sembrar el Señor. ¿En dónde? En el corazón de los hombres. ¿Sí? ¿Y por cuántos murió? Por todos. ¿Sí? ¿Y a cuántos les habló de esto? A todos. La oportunidad fue para todos. ¿Sí? Pero esta parábola, hermanos, en especial, tenemos que aplicarla a nosotros. A nosotros que venimos siguiendo al Señor, que venimos siguiéndolo con esa fe, con esa esperanza, de poder un día, hermanos, volver a ser felices y poder volver a vivir eternamente. El que sembraba salió a sembrar, el sembrador es el Señor. Ese es el que salió a sembrar la buena semilla. ¿Sí? Y luego dijo, y los de junto al camino, estos son los que oyen la palabra la palabra, estos son los que oyen y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón porque no crean y se salvan. Hermanos, como hablábamos ahorita de Satanás, podemos mirar a ese ser tan sutil que de una manera muy cautivadora se le presentó a Eva. Y aunque Eva le dijo, no, pues es que el Señor nos dijo que no comamos de ese árbol, porque el día que comamos nos vamos a morir. Pero muy sutil le dijo, no es cierto, no le creas, no te vas a morir. Y entonces ella comió, ¿verdad? Pero la engañó. ¿Sí? Satanás, hermanos, si ustedes pusieron atención, antes de ser Satanás en la lectura bíblica de Ezequiel, dice que él era lleno de sabiduría. ¿Sí? De sabiduría. ¿Sí? Y con esa sabiduría tan grande, él pudo usar todos estos elementos o esta manera compleja para engañar a él. ¿Sí? Y de la misma manera engañó a una tercera parte de las estrellas del cielo o de los ángeles del cielo. Fíjense qué poder tendría este ser,
¿sí? Para poder sutilmente engañar a los ángeles de Dios y arrastrarlos con él y ponerlos contra Dios. Es un ser muy, muy, muy poderoso que no lo vemos, pero ahí está. Así como está Dios siempre cerca de nosotros, el diablo está cerca de nosotros, ¿sí? Y hizo caer a Eva, a Judas Iscariote, y siempre a nosotros nos ha querido poner tropiezos. Entonces, en esta enseñanza de la semilla que cayó junto al camino, dice el Señor, estos son los que oyen, y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón, porque no crean, y se salvan. La pregunta es si en la iglesia ha pasado esto, y pasa. Como decía ahorita el hermano en la escuela, ¿verdad? Por cualquier cosita, ¿verdad? Por cualquier cosita, ya caímos, ya faltamos, ¿verdad? De una manera o de otra, pero el diablo nos hace caer, ¿sí? Y nos hace caer por nuestro descuido, porque no alimentamos nuestro espíritu. La única manera de combatir a Satanás es estar llenos del Espíritu Santo, tener el toque de Dios en nosotros, que es un toque de un ser espiritual. Sin el Espíritu de Dios no vamos a poderlo hacer, y cuando faltamos, entonces entristecemos a ese espíritu y se va. Y entonces somos presa de este ser sutil, ¿sí? Y por eso empezamos muy animosos, con mucha fe, muy fieles. Pero cuando ya estamos así, bien de amigos con Dios, entonces se aparece este ser sutil, ¿sí? Y quita la palabra de nuestro corazón. Y nos hace que ya no creamos, y que nos desviamos, y que podamos, o que vivamos entre dos pensamientos, ¿sí? Y que querramos ser amigos de Dios y amigos del mundo. Digo, no se puede, ¿no? O somos de Dios o somos del diablo. Solamente hay dos religiones, la de Dios y la del diablo. No hay más. ¿Sí? Miremos en Segunda de Crónicas, capítulo 25, por favor. 1 y 2. Dice, de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 27 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Adán de Jerusalén. E hizo lo recto en los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. ¿Cómo se puede entender esto? Hizo lo recto en los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. ¿Sucederá esto entre nosotros? ¿O habrá sucedido en la iglesia? Que decimos que somos hijos de Dios, y digo, yo pago mis diezmos, ¿verdad? Y yo pago mis ofrendas, y yo voy al templo, yo asisto al templo. Pero ¿dónde está tu corazón? ¿Sí? Si cuando ya no estamos en el templo, o cuando ya no estamos en esta comunión, entonces nos vamos a nuestros negocios o a vivir nuestra vida, ¿verdad? Que estamos acostumbrados a vivir como seres materiales o carnales. Vamos y nos da igual hacer cosas que, de acuerdo al conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, no son. Entonces, hermanos, viene el diablo. Si usted sigue leyendo a este rey Amasías, un rey de Israel, de Judá, perdón, de Jerusalén. Si siguen leyendo, él fue y conquistó la tierra de sus enemigos, de los idumeos, pero después que regresó se trae con él todos los dioses de ellos. ¿Sí? En el verso 14 ustedes pueden ver, y dice que luego los puso allí en su lugar, y él se inclinaba a ellos. Y en este tiempo, hermanos, ¿cuántos dioses hay que a los que dice ya son muchos dioses, aunque no sean imágenes o de madera o de piedra, pero son de otro tipo, ¿verdad? Y no nos damos cuenta porque ese es Satanás
nos cautiva con sus sutiles. Y tenemos que estar pendientes, prevenidos. Y otra vez, a mí me gusta nombrar siempre al Espíritu de Dios, porque es el único que es una de las armas que siempre nos va a ayudar a vencer a Satanás. Entonces, miren, el rey David era un hombre de Dios, que siempre oraba a Dios, que escribió estos hermosos salmos a Dios y que le mostró una fe inquebrantable a Dios. Pero llegó el diablo y muy sutilmente lo hizo creer, o lo hizo que pecara. Entonces, un descuido, hermanos, un descuido. Y entonces vamos a servir a Satanás. Él es el príncipe de este mundo, Él es el que reina aquí. Y la mayoría de los seres humanos en el mundo se postran delante de Él. Y Él quiere que los hijos de Dios también, como fue cuando el Señor dijo, todo esto te daré si postrado me adorarás. No, hermanos, entonces tengamos cuidado de conservar en nuestro corazón esta buena semilla en la palabra de Dios. ¿Sí? La otra, la que cayó en pedregales, dice que estos y los de sobre piedra, o la que cayó sobre la piedra, son los que oyendo o habiendo oído reciben la palabra con gozo. Mas estos no tienen raíces, que a tiempo creen y en el tiempo de la tentación se apartan. ¿Han visto ustedes cómo crece la hierba silvestre en donde no hay profundidad de tierra? Hay poquita tierra sobre la piedra. Ahí crece, pero ¿perdura o da fruto? No, se seca. ¿Sí? Pues aplicándolo a los hijos de Dios, ¿sí? Dice que recibimos la palabra con gozo. Cuando somos nuevos y nos bautizamos, siempre estamos muy gozosos y nuestro primer amor es el Señor. Nuestro primer amor es el Señor y siempre estamos allí y le estamos pidiendo y le estamos orando, ¿sí? Pero dice que esta semilla no dio raíces o no echó raíces en el corazón de los hombres, ¿verdad? Porque cuando viene el tiempo de la tentación, se aparta. Y la pregunta es si ha sucedido entre nosotros, o si sucede, ¿sí? Todos los tiempos de la iglesia de Dios, hermanos, ha sucedido esto. Y muchos se fueron de aquellos tiempos de la primera iglesia y de todos los tiempos. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, ¿verdad? Porque vino la tentación y entonces fueron cegados y se fueron. En ocasiones, hermanos, en las rocas hay capas delgadas de tierra, ¿sí? En donde una semilla puede crecer, pero solo por un poco de tiempo, porque cuando sale el sol se seca porque no tenía humedad, porque sí, no estuvo alimentada por la palabra de Dios. El que recibió esa semilla no la alimentó, no siguió alimentando con esta agua de la palabra de Dios, y entonces no dio fruto y se secó, ¿sí? Tan pronto que creció, así se secó, ¿sí? La que cayó entre espinos y la que cayó entre espinas, estos son los que oyeron, mas yéndose son ahogados de los cuidados, de las riquezas y de los pasatiempos de la vida, y no llevan fruto. Estos hijos de Dios mezclan la palabra con diferentes tipos de pensamientos y actitudes negativas que eventualmente ahogan la palabra o la buena semilla que fue sembrada en nuestros corazones. Hermanos, nosotros estamos viviendo en los tiempos que el apóstol Pablo profetizó hace como 2000 años. Esa profecía hoy se está cumpliendo cuando él dijo que habría en la tierra, o que vivirían en la tierra hombres amadores de sí mismos y desleales y desobedientes a los padres y sin afecto. Esos son los tiempos que estamos viviendo ahora, pero ha afectado, o los hijos de Dios han sido afectados o arrastrados hacia estas costumbres del mundo. Entre los hijos de Dios hay hombres amadores de sí mismos y sin afecto,
ustedes analicémonos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y van a ver que así es. Son tiempos peligrosos en donde los hijos de Dios han sido arrastrados y han adoptado muchas de las costumbres del mundo. ¿Cuántos hijos de Dios o hijas de Dios jóvenes no van y se tatúan? O se perforan, ¿sí? O visten de una manera que no es adecuada de acuerdo a la forma de vestir que enseña la palabra de Dios. Pero ustedes observen y van a ver cómo muchos y muchas han sido arrastrados hacia eso. Han caído o han sido tentados por Satanás y siguen todas estas costumbres que el apóstol Juan dijo: el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Pero por qué? Por este descuido, ¿verdad? Porque no alimentaron su conocimiento con la palabra de Dios. La que cayó en espinas, o sea, ahora es la cuarta, la buena tierra. La buena tierra, más la que buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto en paciencia. La paciencia, hermanos, es de vital importancia para que nosotros podamos dar un buen fruto. Y dice el Señor: en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. O ganaréis vuestras almas o ganaréis la vida eterna. ¿Sí? La que fue sembrada en esta buena tierra, esa creció, dice el Señor, y produjo una buena cosecha, a 100 por 1. ¿Sí? Hermanos, este es el verdadero creyente. ¿Sí? Este es el verdadero creyente que ama a Dios, que ama al Señor, ¿sí? que mantiene esa fe, que mantiene esa esperanza. ¿Sí? Este se caracteriza porque siempre da un buen fruto. ¿Y de qué manera nos es enseñado por el Señor que podemos dar un buen fruto? Solamente. Solo hay una manera, no muchas, para que podamos, como hijos de Dios, dar un buen fruto. Juan 15, por favor. Juan 15. Desde el verso 1 voy a leer al verso 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará, y todo aquel que lleva fruto le limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni nosotros si no estuvierais en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Miren esto, hermanos, miren cómo la única manera de que nosotros podamos dar un buen fruto, a 1 y a 100 y a 30, es estando siendo alimentados del Señor. Él es la raíz, ¿sí? Como veíamos, Él es la raíz y el linaje de David. Él es la raíz, ¿sí? En donde todo aquel que se alimente de esa raíz siempre va a dar fruto, ¿sí? Siempre va a ser un verdadero creyente delante de Dios. Siempre, todo aquel que esté conectado al Señor, ¿sí? Que se alimente del Señor, que ponga su fe, toda su fe en el Señor, así como Él, que tenga la fe del Señor, ¿sí? Dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y luego dice: porque sin mí nada, nadie, el que lo busca por otro lado, nunca va a poder dar un buen fruto que le agrade al Señor. Piensen así: que le agrade al Señor. Entonces, mirando a esto, entonces cada uno de nosotros
debe analizarse, o debemos de analizarnos y decir y preguntarse, ¿yo qué tipo de tierra soy? Cada uno. ¿Seré la tierra que estaba en el camino? ¿O la de los pedregales? ¿Cuál soy? ¿O soy buena tierra? Eso es. A eso vino el Señor. A sembrar esa buena semilla otra vez. Para que todo aquel que se alimente de Él pueda dar un buen fruto. Hermanos, cuando Luzbel fue creado, él fue puesto en un Edén, igual que Adán. ¿O no dice así? Que Adán fue puesto en un Edén. ¿Y Luzbel sí o no? Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Sí? Y toda piedra preciosa fue tu vestido. Bueno, pertenecer a la iglesia de Dios. Fíjense, pertenecer a la iglesia de Dios y ser parte del cuerpo, o miembro del cuerpo de Cristo, es vivir en un Edén. ¿Sí? Y en ese Edén hay piedras preciosas. Pero no como las como los zafiros, o como todas las piedras preciosas que puede haber, como los diamantes. No. Cuando el rey Salomón habla de la sabiduría, dice que la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Entonces nosotros estamos empapándonos de esas piedras preciosas o de esa sabiduría. Estamos viviendo en ese Edén. Entonces, ¿por qué perder eso? Desde ahorita vivimos en ese Edén. La Nueva Jerusalén va a ser un Edén. Porque en el Edén, como ya dijimos, no había tristeza, ni llanto, ni muerte. Y en la Nueva Jerusalén tampoco va a haber eso. Entonces, si nosotros pertenecemos a la iglesia de Dios, ahorita, entonces vivimos en ese Edén. Analícenlo así, profundícenlo así. Y van a ver si estamos tristes, ahí está el Señor y nos consuela, ¿no? Y cuando venimos y pensamos, ¿qué voy a comer ahora? Viene el Señor y te dice, tú no te preocupes por eso. Si Dios sabe que tú tienes necesidades. Mira las aves, ellos no se preocupan ni Dios. O mira las flores y mira cómo las viste Dios. Bueno, hermanos, si tú eres buena tierra y das buen fruto y te mantienes fiel en la iglesia de Dios, entonces tú no vas a tener tristeza ni dolor, ¿no? Porque dice el Señor, yo te pido que los guardes del mal. Oraba a Dios y decía, Padre, yo te pido que estos que están en el mundo, que tú me diste, que tú los guardes del mal. Entonces, solamente es que nosotros podamos profundizar en esto y que alimentemos nuestra fe. Pero, ¿de qué manera? Pues empapándonos de la palabra de Dios. ¿Sí? Pueden pasar muchos años y vivir en esta tierra como carne, pero pueden pasar pocos. ¿Sí? Pero hermanos, como dijo el apóstol Pablo, si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así que vivamos o moramos, que del Señor seamos. Eso es. Así que aunque vivimos en el mundo, no somos el mundo. Pero si alguien practica las cosas del mundo, es del mundo. Y no es de Dios y es de Satanás. ¿Qué les parece? Practiquemos, ¿verdad? Practiquemos a alimentar nuestra fe, a dar buenos frutos. Y a veces hablamos de dones, porque aquí habla de dones que Dios dio a los hombres. Entonces, trabajen sus dones, trabajemos nuestros dones, ¿sí? Para poder aportarlos en el crecimiento de la obra del Señor. ¿Sí? Hermanos, esta es mi plática en esta mañana y Dios los bendiga. Paz a vosotros.